de Un experimento cualquiera. Un experimento que se pueda relacionar con lo que hemos venido trabajando sería de repente algo que tenga que ver con el medio ambiente si es cuestión de experimentos, ¿no? O un proyecto, ¿no? Cualquiera de las dos. Angelito, dime. Profesor, por ejemplo, si alguien hace la contaminación, ¿qué es lo que debería investigar sobre ese tema? Bueno, lo que debería investigar respecto a contaminación es primero causas, qué cosas causa la contaminación, cuáles son las consecuencias, ¿no? Y qué propuestas podríamos tener para poder reducir la contaminación. Creo que esas tres cosas son básicas, ¿no? Causas, consecuencias y alternativas de solución, ¿no? Eso es lo más importante. Y habitualmente eso es lo que se trabaja en todo tipo de proyectos, ¿de acuerdo? Pero bueno, como estamos en personal social, no le quiero dar mucha importancia, solamente es un recordando a lo que es este detalle. Profesor, Dime, Angelito. em, ¿y del cambio climático? De la misma manera, ¿qué cosa causa el cambio climático? ¿Qué cosas quiénes causan el cambio climático? ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático? Y de la misma manera, alternativas de solución. Si te das cuenta, siempre los proyectos tienen este tipo de información, ¿no? Las causas, las consecuencias y alternativas. ¿De Pero, acuerdo? profesor, el Dime. cambio climático también se relaciona con el efecto invernadero, ¿no? Así es, claro, se relaciona. El efecto invernadero es una consecuencia del cambio climático. Claro, podría. No, no, perdón, al revés. El efecto invernadero causa el cambio climático. ¿Por qué? Porque el efecto invernadero, como tú sabrás, es como una especie de capa que se forma en el planeta, que hace que ingrese lo que es el calor de los rayos solares, pero ya no salga, ¿no? Y eso es lo que es el efecto invernadero. Y como consecuencia es el cambio climático que puede producir en diferentes zonas. Profesor, Dime. nuestro tema le tenemos que enviar a usted. Sí, pero aún no es necesario que me envíen, como les digo. Mientras tanto, estas fechas tienes que utilizarlo para definir qué vas a trabajar. Y cuando yo les envíe a más tardar este fin de semana el archivo que prácticamente le va a servir como una guía de cómo van a trabajar, ahí ya vamos a trabajar cumpliendo con cada fecha. ¿De acuerdo? Profesor, yo ya elegí mi tema. Perfecto, no hay problema. Eso es lo más importante, ¿no? Escoger el tema. Grecia, te escucho. Profesor, no entiendo bien qué tendría que hacer yo para, o sea, qué es lo que yo podría hacer para demostrar, como una maqueta o como un cartel, qué es lo que tengo que hacer. Lo que tienes que hacer primero es pensar en qué cosa te gustaría investigar. Eso es lo primero. ¿Qué cosa te agrada? ¿Qué te agradaría investigar? Según tus propios gustos, según tu propia, no sé, curiosidad respecto a lo que vas a investigar, defines un tema. Imaginemos, profesor, a mí me gustan los animales, ¿ya? Pero yo quiero, no sé, yo quiero ver cómo es que de repente el consumo de la carne es un problema para el ser humano. De repente tú quieres hablar acerca de, no sé, de la obesidad, imaginemos, ¿no? Imaginemos, es un ejemplo, ¿ah? No te digo que sea eso. Bueno, si por ejemplo quieres investigar de la obesidad, tienes que hablar primero de qué es la obesidad, qué causa la obesidad, cuáles son las consecuencias de la obesidad y de la misma manera alternativa de solución para la obesidad. Ahora, hacer maquetas, hacer un papelote, hacer de repente un cartel, eso ya son tus estrategias que tú puedas utilizar para tu exposición. Recuerden que esto, lo que tú vas a escoger, se va a exponer. La forma en la que expones y qué material vas a utilizar para tu exposición ya va a ser una decisión por parte tuya. Muy bien, chicos, ¿les parece si seguimos hablando acerca del proyecto de ciencia para cuando nos toque ciencia ambiente? Porque si no, me van a quitar el tiempo del personal social. Pero Patrick, te escucho tu última preguntita, no te preocupes. profesor, y si hacemos un experimento, ¿cuántos deben ser? ¿Uno o dos? Un solo experimento. Pero Y en cuanto obviamente a mi pregunta, el, profesor, el hacemos las nivel del preguntas. experimento tiene que estar de acorde al grado en el que te encuentras. Profe, antes de que empiece la clase, una pregunta. Dime. ¿Podemos elegir cualquier tema, por ejemplo, nuestro sistema respiratorio, esas cosas de lo que hemos aprendido? Recuerdan que la clase pasada en Ciencia Ambiente les expliqué de cómo tienen que escoger su tema, ¿cierto? Entonces yo recomiendo que revises esa clase para que puedas guiarte de qué es lo que tienes que trabajar.
porque eso se explicó en la clase de ciencia ambiente. Dale un reojo si es posible, Dante. ¿De acuerdo? Porque ahí menciono las temáticas, qué es lo que tienes que tener en cuenta para decidir un tema, entre otras cosas. Muy bien. Ahora sí, chicos, por favor, todos atentos, ya que todos de alguna manera hemos podido resolver algunas preguntas. La única pregunta que yo me hago es ¿por qué 3 alumnos están con las cámaras apagadas? Son preguntas que no tienen respuestas, ¿no? Preguntas sin explicación. Solamente espero que estos 3 alumnos que tienen las cámaras apagadas los prendan de inmediato, ¿de acuerdo? Mientras tanto, vamos a empezar con el tema de hoy. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca del virreinato. Tomás, dime. Yo tengo problemas con internet. Prende tu camarita y si detectamos problemas, los solucionamos de repente de otras formas, ¿de acuerdo? Si vemos que tienes problemas, lo apagas, no hay problema. Pero hasta entonces, manténlo prendido, por favor. De la misma manera, Zoe, no te escucho nada, Zoe. No sé si estás o no. Prendan las cámaras, por favor. Listo, Tomasito, muy bien. Cualquier cosa, Tomás, me avisas y ya vemos de repente si es necesario apagar la cámara, ¿de acuerdo? Me avisas, estate atento de ello. Muy bien, Zoe, no demores, por favor, que no es la primera vez que por el tema de la cámara estamos demorando en empezar la clase. Eso no debería suceder. Ojalá que no siga sucediendo. Mientras tanto, chicos, no vamos a esperar pues a Zoe, ¿no? Si no, nos va a afectar a todos. Vamos a empezar de una vez con la clase. El día de hoy vamos a hablar acerca de la educación en el virreinato. Lo primero que tenemos que entender para hablar de la educación es que primero, antes de empezar a hablar de la educación, recordar que en el virreinato van a haber grupos sociales muy definidos, los que son los españoles como tal, ¿no? Que eran representados solamente por un grupo muy reducido, pero obviamente tenían los mejores privilegios. Recuerda que estamos hablando no de cualquier español, estamos hablando de los españoles peninsulares. ¿Qué significa eso? Son españoles nacidos en España. Cuando te nombre ese término de peninsular, ¿no? Relaciónalo inmediatamente con Europa, ¿no? España peninsular, ya es del mismo España, ¿no? Del mismo español. Pero recuerda que también va a haber españoles que van a nacer en América. Esos españoles que nacen en América no van a ser peninsulares, se van a llamar criollos, ¿no? Aquí justo te lo menciona, ¿no? Nacidos en América. Entonces, si te das cuenta, entre los españoles nomás, están divididos en dos, ¿sí o no? Los peninsulares y los criollos. Y obviamente, ¿quién crees que tenga mayores beneficios o poder? ¿El peninsular o el criollo? Por lógica. El criollo. Peninsular. El peninsular. Por lógica nomás, porque estamos hablando del virreinato del Perú, en donde el español va a tener el dominio. Obviamente el español nacido en España va a tener mayores beneficios y oportunidades que el criollo. Es más, uno de los motivos de la independencia es que los criollos van a buscar tener más poder que el peninsular. Así es. Simón Bolívar, San Martín, todos ellos son criollos, mestizos, criollos. Y ellos no son los que van a buscar la independencia, claro. Es porque de alguna manera quieren aumentar su poder. Recuerda que no solamente estamos hablando de los españoles, no solamente hay españoles en el virreinato, también hay una gran población indígena. Y en la población indígena de la misma manera está dividido por dos, ¿sí o no? Los indígenas que habían apoyado, yo podría hacer esta división, ¿no? Los indígenas que apoyaron al español en la guerra del Tahuantinsuyo y los que apoyaron a Atahualpa en la guerra. ¿Quiénes apoyaron a los españoles? Los indígenas que habían apoyado a los españoles obviamente van a tener más o van a tener menos poder, por lógica. Aquellos indígenas que habían apoyado a los españoles, ¿cuál va a ser su trato? ¿Mejor o peor? ¿Tú qué dices? ¿Me escuchan, chicos? Peor. A ver, Pierito por ahí me dice, a ver, yo lo coloco aquí. Recuerda que estamos hablando de dos tipos de indígenas. Indígenas que apoyaron ¿a quién? A los españoles. Y los otros indígenas, ¿a quiénes habían apoyado? Recuerda, en esa guerra, el último que quedó vivo, el último Atahualpa. Atahualpa, ¿sí o no? Atahualpa. Listo.
Obviamente, ¿por qué? Porque Huáscar había muerto, ¿sí o no? Es más, el ejército de Huáscar también va a apoyar a los españoles. ¿Por qué? Porque quieren vengar, pues, a Huáscar. O sea, te das cuenta que los españoles no se van a quedar en nada, ¿no? Si van a tener un buen ejército. Pero dime, ¿cuáles de estos dos indígenas va a tener mayor posibilidad de poder? O van a al menos ser tratados Los mejor. indígenas que apoyaron a los españoles. Por lógica, ¿sí o no? Por lógica, estos indígenas van a tener mejor trato y los indígenas que apoyaron a Atahualpa, el peor, ¿no? Y es como la ley de la guerra, ¿sí o no? En una guerra, si tú ganas, ganas todo. Pero si pierdes, lo pierdes todo, hasta tu propia libertad. Eso es normal. Eso pasa en la guerra, ¿no? Ahora si queremos decir, no, profe, pero eso está mal, ¿cómo van a tratar así a los indígenas? Estás haciendo mal, estás estudiando mal historia si piensas así. Porque la historia no se piensa con emociones, la historia se piensa poniéndote en el lugar de esas personas. Y en ese momento, lo más razonable, lógico que puede pasar es lo que está sucediendo. Esto es parte de la guerra. ¿Podríamos quejarnos ahorita? Claro, podríamos quejarnos. Pero eso no cambia de que en aquel entonces esto era lo normal. Así que cuando ustedes estudian la historia, recuerda no ver el pasado con la forma en la que miras el presente. Lo más importante en la historia es ver el pasado con los ojos del pasado. Si tú no haces eso, vas a fracasar en el estudio de la historia. Y sé que no lo vas a hacer, sé que vas a poder tener esta capacidad, ¿no?, de estudiar el pasado. Pero profesor, aquí estamos hablando, recuerda que estos indígenas que habían apoyado a los españoles van a tener algunos cargos, ¿sí o no? Inclusive en esos cargos, ahora estos indígenas que apoyaron en algún pasado al Inca, van a mantener su poder, ¿sí o no? Como curaca, pero ahora ya no como curaca del Inca, sino a curaca del virrey, ¿sí o no? Estos curacas también van a servir al virrey. ¿Mm? Y por último, ¿a quiénes vemos en el virreinato? Estamos viendo a los esclavos, ¿sí o no? A los negritos. ¿De dónde traían esos esclavos? Del África, ¿cierto? Ahora, no significa que pues yo soy español, voy con mi soga, ¿no? Me voy al África y me voy a capturar esclavos. No se trata de eso. ¿Por qué habían tantos esclavos en el África? ¿Recuerdan? ¿Qué estaba pasando en el África? ¿Por qué traían tantos esclavos del Había África? una guerra, Claro, muy bien, muy estaba en bien. guerra y el grupo que perdía los traían como esclavos. O los vendían, ¿no? Los vendían como esclavos, tú ibas y los comprabas. Y eso era normal. Si en el mismo África se venden como esclavos, nosotros nos quejamos, no, pobrecito, al negrito se le trataba mal. Claro, se lo trataba mal, pero eso era lo normal en aquel entonces. Es como que nosotros nos escandalicemos por pensar que en el pasado, ¿no?, el imperio del Tahuantinsuyo también era violento. A muchos de los soldados enemigos, los mejores soldados enemigos, al final cuando estos soldados perdían, el ejército inca los convertían en tambores humanos. Imagínate, un tambor hecho de un humano. Si yo te pongo a pensar eso en la actualidad, tú te dices, no, oye, qué bárbaro, ¿sí o no? Pero ¿será justo que tú critiques eso que pasaba en el pasado con los ojos del presente? ¿Qué haces criticando el pasado con los ojos del presente? Si eso era normal en aquel entonces. Todo tenía alguna Para ellos explicación. entonces era normal. Claro, eso era lo normal. Ustedes deben entender eso, que en la historia, a lo largo del tiempo, muchas cosas van a ser normales y a lo largo del tiempo lo van a dejar de ser. Recuerda, el Inca se casaba con su hermana, ¿sí o no? Y eso era normal. Hoy en día, ¿eso es bien visto? ¿Te Eso das es creo que cuenta, es sí o no? ilegal. Ahí nomás te das cuenta, ¿sí o no? Por eso, lo más importante en la historia es que tú quites la idea de qué es normal y qué no. Tú tienes que adaptarte a la historia, no al revés. La historia no se adapta a ti, tú te adaptas a la historia. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí estamos viendo, ¿sí o no? Y los esclavos del África, no es que ellos decían, ¿no?, oye, ¿sabes qué? Hoy día me levanté con ganas de ser un esclavo. No. En África, los pueblos, había muchos pueblos, había mucha rivalidad. Un pueblo se enfrentaba al otro y el que ganaba, la ley de la guerra. Lo ganas todo. Lo pierdes todo. Y obviamente ese pueblo que ganaba al otro pueblo, aquellos sobrevivientes
los vendía pues como esclavos, ¿no? Y era normal. Por eso es que se traían africanos como en calidad de esclavos, ¿no? No solamente los españoles, en todo el mundo eso se practicaba. Y ahora, ¿sabes? Para romper este mito, tienes que entender algo. No solamente han esclavizado a los africanos, a los negritos, ¿no? En muchos lugares fue al revés. También esclavizaron en muchos momentos en la historia a personas de tez clara. Imagínate. O sea, la esclavitud no estuvo definida por el color de piel. La esclavitud estuvo definida por la calidad en la que te encontrabas en ese entonces. Si tú perdías, si tu pueblo perdía, obviamente perdías todos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un poco acerca de las clases sociales. Te preguntarás por qué. Porque cuando hablamos de la educación, tienes que entender lo siguiente, ¿no? Ahí acá yo tengo un librito bien interesante respecto a eso, pero mejor te lo explico aquí. Mira, lo primero, la primera característica de la educación en el virreinato es que, mira, era muy elitista. ¿Qué significa elitista? Significa que solamente beneficiaba al grupo más importante, ¿no? Al grupo más importante le daban de lo mejor. Y a los que no eran tan importantes, esos no es que no recibían ninguna educación. Recibían una educación, pero una educación básica, ¿no? Parecía una educación por caridad, como te lo menciono aquí, ¿no? Por eso le definimos como una característica a la educación del virreinato es que es una educación elitista, ¿de acuerdo? Porque solamente muy pocos tenían una buena educación. La gran mayoría recibía una educación, bueno, solamente para decir, ¿no? Oye, al menos tú recibes educación, ¿no? Entonces estamos viendo, ¿no? Una característica muy importante, ¿no? ¿Qué más vemos? En la educación del virreinato, la iglesia era la que prácticamente definía qué es lo que tú ibas a aprender y qué no. Es más, tus profesores en el virreinato eran religiosos, podían ser sacerdotes. ¿Tú crees que en el pasado tu profesor Yair, que de repente, imaginemos, ¿no? El profesor Yair, que no cree en nadie, ¿no? ¿Tú crees que el profesor Yair va a poder enseñar en el virreinato? ¿Le permitirán enseñar en el virreinato? Imaginando el hecho de que el profesor Yair no cree en nadie, ¿no? No cree ni en sí mismo. ¿Tú crees que le van a permitir enseñar en el virreinato? Obviamente no, ¿no? Entonces, por eso es que, y ustedes se preguntarán, profesor, ¿y por qué solamente los sacerdotes? ¿No? Me hubiera gustado escuchar, ¿no? Que alguien me diga la pregunta. ¿Por qué solamente los sacerdotes enseñaban? Recuerda, ¿cómo veían los españoles a los indígenas? Los veían como una especie de españoles niños, ¿sí o no? ¿Te acuerdas que te comenté? Como si fueran españoles que están en la etapa de la niñez. Saben diferenciar lo que es bueno o malo, pero necesitan una guía, ¿sí o no?, para poder madurar. Bueno, pero recuerda, habían muchas más religiones que querían también ser parte de este cambio. ¿Tú crees que eso será conveniente para la educación en el virreinato, que otras religiones vengan y de alguna manera enseñen bajo sus criterios? Obviamente que no. Recuerda que estamos hablando de la religión judía, estamos hablando de de los luteranos, ¿no? Los luteranos, los protestantes que salen, ¿no? Como ramificación de los católicos. Tú sabes que la iglesia estaba pasando por un mal momento y tú crees que la iglesia va a permitir que otros religiosos vengan a enseñar al virreinato. No se los va a permitir. Y tampoco no se va a enseñar cualquier cosa. No se podía enseñar cualquier cosa. Recuerda que se intenta hacer que la gente sean unas personas que sean buenas, ¿no? Por eso es que se creía, pues, ¿no?, que la mejor solución para la educación es que los sacerdotes se encarguen de la educación. O sea, era una educación netamente religiosa. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Profesor, me ha Dime, te dicho que ahí escucho. no había matemática, nada, solamente religión. Muy buena pregunta, Johnny. En la educación del virreinato no significa que no había matemáticas, no significa que solamente se enseñaba religión, se enseñaban cursos
de toda calidad, ¿no? Matemática, lengua, religión, arte. Son 4 cursos específicos. Ahora, la pregunta es, en estos 4 cursos, imaginemos, ¿qué pasa si de repente al enseñar arte, ¿no? Imaginemos al enseñar arte, ¿qué pasa si de repente comenzamos a enseñar a través del arte, ¿no? Diferentes tipos de, no sé, estilos de arte, ¿no? Recuerda que, por ejemplo, a través del arte se motivó a una revolución en Francia. O sea, en Europa muchos países estaban rebelando en contra de los reyes. ¿Tú crees que en el virreinato se va a dar la, no sé, se va a aventurar a enseñar cualquier tipo de información cuando está en peligro el virreinato? ¿Tú crees que van a permitir enseñar cosas que de repente a la gente le diga, ¿sabes qué? Estaríamos mejor sin virreinato que con virreinato. ¿Tú crees que eso permitiría? No lo van a permitir. Por eso es que de alguna manera era muy religiosa, ¿no? La educación. Ahora, la tercera característica te dice, está basada en el memorismo y en la más severa disciplina. ¿Qué significaba? Aquí, aunque no lo crean, muchos de los estudiantes de las cumbres hubieran estado felices por esta característica. Es más, yo antes renegaba mucho por esto, porque muchos no estudiaban para aprender, estudiaban para memorizar la respuesta. ¿Qué significa? Decías, 2 más 2, ¿cuánto es? Tú no pensabas, tú tenías que decir la respuesta. 4, profesor. Y te dicen, ¿por qué 4? Ah, no sé, porque será 4, pues no, yo le he aprendido así. O sea, no hay una forma de explicar las respuestas. Solamente lo importante era memorizarlas. ¿Cuándo llegó los españoles al Perú? ¿Cuándo fue la independencia del Perú? ¿Cuándo llegó Cristóbal Colón? Tú tenías que decir las fechas. ¿Importaba cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? Esa no importaba. Si yo te pregunto, ¿cuándo llegó Cristóbal? O perdón, ya, ¿cuál es la fecha en la que Cristóbal Colón llega a América? Algunos dirán, profe, yo sé la respuesta, ya. De repente no muchos sepan la respuesta, ¿sí o no? Pero si yo les pregunto, de repente, ¿tú crees que hubiera sido importante en aquel entonces saber, esto te comenté en algún momento, saber por qué a este continente le pusieron América y no Colombia como por Colón? ¿Tú crees que esa información hubiera sido importante? No hubiera sido importante. Lo importante era memorizar cosas, así como sin necesidad de pensarlas. Esa era una característica del virreinato. Tú no tenías que quejarte, tú no tenías que pensar, las cosas ya estaban hechas, tú solamente lo tienes que aprender. ¿Para qué piensas? Decían. Deja que piensen lo que en verdad deben pensar, pues, ¿no? Lo que estudian de verdad. Tú solamente aprende lo que te están dando. Esa era la idea. De, quitan toda posibilidad de pensamiento porque creían de que no tenías la capacidad de hacerlo. Recuerda, estamos hablando de la virtud como la mayor característica, ¿sí o no? Y entre la virtud tú sabes que hay personas que van a tener más capacidades que otras, ¿sí o no? Pero no significa que sean más inteligentes, significa que hay algunos que pueden dominar ciertos temas por encima de otros. Entonces, por eso es que en el virreinato decían, no, tú no pienses, ¿para qué vas a pensar? Pensar te duele la cabeza, tú solamente memoriza. ¿Mm? Y entre esa memorización, recuerda, hay unas disciplinas muy severas. ¿Qué significa eso? Que pueden utilizar hasta los golpes para poder, ¿no? De alguna manera hacerte cambiar, pues, ¿no? Mejorar en teoría. Es más, y esto no ha sido hace muy poco, esto no se ha practicado hace mucho tiempo, ¿ah? Un ratito.
Perdonen, chicos, lo que pasa es que los que me conocerán sabrán, ¿no? Que a veces yo sufro de alergia, pues, ¿no? Por el polvo, así que discúlpenme si de rato en rato así la apago, ¿ya? Para poder sonarme mi nariz. Ya, mira, este tema de la disciplina es más importante de lo que imaginas. Y no es algo que pasaba hace tiempo, no, no, no. Yo sí, creo que en algún momento habíamos hablado ya de la educación, inclusive habíamos hecho el experimento, ¿no? De preguntar a sus papás hasta qué tiempo, ¿no? Tuvieron esta característica o esta costumbre de utilizar la violencia para que ustedes aprendan, ¿no? Es más, en el virreinato, los papás mismos iban al colegio y decían al profesor, oye, imaginemos, ¿no? Imaginemos, vamos a utilizar un ejemplo, ¿de acuerdo? Ya, Samuelito, tú vas a ser mi ejemplo, ¿de acuerdo? No lo tomes a mal, este solamente es un ejemplo, ¿de acuerdo, Samuelito? ¿Me das visto bueno? Samuelito, ¿puedo utilizarte como ejemplo? Sí. Ok. Imaginemos, imaginemos que estamos en tiempos del virreinato. Samuelito es muy atento en matemáticas, pero un poco flojo en arte. No le gusta hacer arte, imaginemos. Y el profesor ya le ha castigado muchas veces, le ha tirado regla en la mano, le ha hecho arrodillarse en chapitas, le ha hecho mirar a una esquina parado todo el día, ¿no? La ha mandado a castigar, la ha mandado a limpiar el piso con trapito y a mano. O sea, ya le ha hecho, ya ha fabricado muchos castigos. Pero aún así, Samuelito no quiere hacer su tarea. Llega una citación a la casa. Imaginemos, ¿de acuerdo? Es una imaginación, ¿eh? Llega la citación y el papá llega pues enojado. Imaginemos que yo soy el papá de Samuelito, ya solamente por esta oportunidad. Y yo le digo al profesor, oiga profesor, ¿cómo es eso que Samuel tiene esta nota? Y el profesor me explica, bueno señor, lo que pasa es que Samuelito pues no le gusta hacer arte. Cuando debe hacer arte está haciendo todo menos arte. Yo ya le he castigado, he intentado hacer todo, no cambia. ¿Qué propone? Y mira esta característica. Los mismos padres le decían al profesor, profesor, si mi hijo no le hace caso, le doy permiso a que le pegue. El mismo padre le decía al profesor, ¿sabes qué? Castíguelo, pero haz que aprenda. Está rebelde, péguele, profe. Yo le doy permiso, le decía. Eso pasaba en el pasado. Y no es que sea tan pasado, ¿ah? Pregúntenle a sus papás si cuando ellos han estudiado, algún profesor los ha agredido. Eso era muy común. Y yo te cuento algo que también hasta tu profesor, Yair, sin ser tan adulto, porque no me considero todavía tan adulto, todavía estoy en esas etapas, pero hasta a mí, cuando yo estaba en primaria, yo he sufrido bastante de eso. Me han tirado regla en la mano, me han hecho arrodillarme en chapitas, me han hecho arrodillarme en canicas. ¿Por qué? Porque yo era de esos chicos pues el que le gustaba hacer bromas, pues, ¿no? A su edad, ¿eh? Quinto, sexto de primaria. Todo tipo de bromas. Briseño, no, a mí me decían risueño por ser tan gracioso. Ya, imagínate, pues la pasé un poquito, no la pasé mal, ¿no? Menos mal que mi mamá nunca le dio permiso al profesor de pegarme, porque no fue necesario, él me pegaba nomás. Ahora imagínate, pues, ¿no? ¿Qué habrá pasado tu familia en aquel entonces, ¿no? Haz la pregunta para que tú más o menos puedas entender de que este tipo de educación tan severa no ha sido hace mucho, ¿eh? Ha sido hasta hace poco nomás. Ha sido una especie de cultura. Pero recuerda, cuando llegamos a hablar de la educación del virreinato, no significaba de que antes no había educación. Antes sí había educación. En el tiempo del incanato sí había educación. Recuerda que la educación se dividía en 3 clases, 3 tipos de educación. Acá yo te estoy señalando las 2. ¿Cuál será la tercera? Te lo explico en breve. Mira, primero el Yachayhuasi, ¿no? ¿Quiénes estudiaban ahí? Solamente varones, pero no cualquier varón, ¿eh? Aquí estudiaban los hijos de las noblezas. ¿Quiénes eran la nobleza? Podrían ser grandes curacas, los grandes administradores del imperio, ¿no? Que eran los curacas, o de repente puede ser hijo del Inca, ¿no? Ellos
podían estudiar en el Yashayhuasi. Ahí, ¿qué enseñaban? Estudiaban poesía, adoración de los ídolos, adorar a las huacas, el uso del quipu, leyes, estrategias militares y lo más importante, la historia. Para ellos era muy importante la historia, ¿por qué? Recuerda, el que no sabe la historia está condenado a repetirla. ¿Y tú crees que el imperio del Tahuantinsuyo se va a dar el lujo de repetir un error? No lo va a hacer. ¿Mm? Profesor, ya, ese es el Yashayhuasi. Ahí enseñaban a los hijos que tenían de alguna manera un papá que tenía poder. Listo, Yashayhuasi. En el Yashayhuasi, no es que eran ahora, no es que se dividía la educación así, mujer por un lado, varones por otro, no. Son diferentes tipos de educaciones. ¿Sabes? Mientras que en el Yashayhuasi estudiaba el hijo de alguien que tenía poder, ¿no? Todo tipo de enseñanzas. En el Ayahuasi, por el mismo nombre, mira, tienes que entenderlo. ¿Qué significa Ayahuasi? La casa de las escogidas. ¿Qué significaba? De que no cualquier mujer estudiaba acá. Solamente estudiaban las mejores mujeres del imperio. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo en este caso, de alguna manera se escogía? Entre los 8 y 10 años de edad, aquellas mujeres que de repente eran muy bellas, ¿no? Y que tenían grandes talentos, podían servir al Inca. Ellas eran escogidas. Si eras bella y eras muy talentosa, podías ser alguien que va a ir a la Yashayhuasi. ¿Y por qué, profesor? Porque ahí supuestamente están las mejores mujeres del imperio. ¿Mm? ¿Y por qué? Porque estas mujeres, después de pasar por ¿no? Después de aprender muchas cosas, especialmente ellas aprendían acerca de las reverencias, adoración de ídolos, tipos de tejidos, ellas sabían hacer todo tipo de tejidos, alimentos también, preparaban todo tipo de alimentos y separaban alimentos para la gente y también alimentos para los dioses, o sea, sabían preparar alimentos para los dioses. Pero ¿sabes qué era lo más interesante? De que estas mujeres, al tener una edad adulta, les daban a escoger. Decían, oye, tú has servido muy bien al Inca, ya sabes todo tipo de conocimientos, te doy a escoger. Tú tienes la posibilidad de representar a una de nuestras diosas. Imaginemos que Grecia, por ejemplo, es escogida por el Inca, ¿no? Porque es singularmente bella. Y aparte, muy talentosa, ¿no? Imaginemos que en aquel entonces, bueno, Grecia preparaba unos platos fabulosos y aparte tejía muy bien. Obviamente Grecia va a ser escogida. Va a pasar por una serie de enseñanzas y cuando cumpla aproximadamente entre 15 y 16 años le preguntan a Grecia, Grecia, tú ya has pasado por todo lo que tenías que pasar y has servido dignamente al Inca. Ahora se te da a escoger. ¿Te gustaría ser la representante de alguna de nuestras diosas? Y si Grecia aceptaba, Grecia iba a ser la más sabia respecto a la diosa que escogía. Imaginemos que Grecia escogía a la diosa Illapa, la diosa luna, ¿no? Imaginemos. Entonces, si tú quieres saber algo de Illapa, solamente con Grecia. O sea, no era cualquier mujer, ¿te das cuenta? Pero profesor, tú me has dicho que hay 3 tipos de educación y yo estoy viendo 2 nomás. Uno que era para los hijos de las personas importantes, el otro que era para las mejores mujeres del imperio. ¿Y cuál era la tercera educación? Bueno, la tercera educación no se implantaba en ningún lugar más que en la familia. Era la educación popular. ¿Qué significaba eso? Que en tu propia familia te educaba y enseñaba lo que tú merecías saber. ¿Qué cosa? Bueno, en tu casa te enseñaban a trabajar, ¿sí? Te enseñaban de repente también a adorar a algunos ídolos, pero lo más importante, te enseñaban a respetar y adorar al Inca. Nada más. O sea, no te enseñaban las grandes cosas, ¿sí o no? Te enseñan prácticamente una enseñanza, ¿no? Por cumplir, como para que no te salgas de las reglas. Pero ya te estás dando cuenta, ¿sí o no? Te das cuenta, ¿sí o no? Muy bien, esta es una comparación de los tipos de educación que en este caso les quería hacer saber. Con esta información, si hay algunas preguntas, chicos, me lo hacen saber en el segundo Zoom, ¿de acuerdo? No demoren, por favor.